Entonces, vamos a ver algo muy puntual. Vamos a definir el síndrome diarreico, su clasificación, su aplicación clínica. Vamos a hacer rápidamente una memoria de 3 diapositivas de la fisiología normal, más que todo para que se familiaricen con el dibujo, y las alteraciones de los factores que van a producir, qué es lo que sucede en nuestra salud, ¿no? Hay que recordar rápidamente que todo el intestino, que es donde se producen las diarreas, tienen, pues, ¿no?, las vellosidades, que las vemos acá, y como podemos ver acá en las vellosidades tienen la parte absortiva, la absorción, tienen las células que van a producir la absorción de los nutrientes, de los electrolitos y del agua, ¿no?, del agua que normalmente existe en el organismo. Después tenemos acá las criptas, o sea, la profundidad de las vellosidades, donde va a haber las criptas, se van a producir, ¿qué se va a producir acá? La secreción. Vamos a tener células de diferente forma, ¿no? Como acá dice entero, endocrinas, células de Panet, y todas las células a nivel de las criptas, que todo todavía sigue siendo la mucosa, como podemos ver acá, que van a secretar sustancias. ¿Y qué es prácticamente una diarrea? Un desequilibrio entre la absorción y la secreción, ¿no es cierto? Cuando está todo esto a nivel, hay una integridad de toda nuestra estructura, vamos a tener un tipo diferente de diarrea. Cuando la integridad de las vellosidades estén dañadas, vamos a tener otro tipo de diarrea, porque estas van a asumir prácticamente la función, ¿no? ¿Y cuál es su función? Secretar, cuando hay daño de acá. Después, nosotros a nivel hemos dicho que se reabsorben, ¿no es cierto? Todo lo que son se absorben todos los nutrientes. Se absorbe también todo lo que ingresa a la luz intestinal, en este caso también los electrolitos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de absorción. Miren, ¿qué es lo que sucede? El sodio, ya hemos hablado bastante de este sodio, tiene pues la función de ingresar parte de los nutrientes en el intestino, ¿no es cierto? Tenemos que ingresa con glucosa, transporta, hay un equilibrio del cloro acá, ingresa el cloro hacia la célula y también ingresa con otros electrolitos, potasio, todo esto, ¿no? Que tenemos nuestra bomba de sodio y potasio, que es muy importante también para saber el mecanismo de lo que es la diarrea, ¿no es cierto? Entonces, no hay que olvidar esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el sodio que ingresa? Ingresa bastante sodio, porque sabemos que son los cotransportadores, la mayoría lo hace el sodio. El sodio se devuelve, ¿no es cierto?, por la bomba de sodio y potasio. Entre potasio sigue saliendo sodio para que siga cumpliendo este rol, ¿no es cierto? Este estímulo secretor del sodio, o sea, cuando el sodio sale, ¿qué sucede? Permite que el cloro pase a las criptas, desde las criptas a la luz del intestino, ¿no es cierto? Este sodio va a pasar, va a salir este sodio, va a ir hacia las criptas de la luz intestinal cuando hay estímulos secretores. Así el agua sigue el gradiente osmótico. Miren, el agua sigue el gradiente osmótico, ¿no es cierto? Se absorbe a nivel de vellosidades, pasan las criptas, y así tenemos que el agua se reabsorbe junto con el cloro, junto con el sodio a nivel de las criptas, ¿no es cierto? Es por eso que es importante. Acá en el colon, esto es a nivel intestinal, que se produce la mayoría de absorción de los nutrientes y de los electrolitos. ¿Qué sucede a nivel del colon? Miren, acá
tenemos acá el capilar sanguíneo y acá tenemos la luz intestinal. Hay un intercambiador sodio-hidrogeniones, ¿no es cierto? Pero sigue entrando el sodio. El bicarbonato en esta parte es importante, el bicarbonato con el cloro. Entra cloro y sale bicarbonato. O sea, entra cloro y sale bicarbonato. Nos da disminuye la acidez de estas heces, el bicarbonato, ¿no es cierto? Cuando hay problemas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener heces ácidas. Estamos hablando de estos electrolitos que se alteran en las diarreas, ¿no es cierto? Porque pasa rápido, ahorita vamos a ver los mecanismos. Y también se altera esta bomba de sodio y potasio en ambos lugares, tanto a nivel del intestino delgado y del intestino grueso. Siempre van a ingresar, como podemos ver acá, van a tratar de ingresar el agua, va a reabsorberse. Cuando se altera todo esto, ahí son los problemas. Entonces, nosotros cuando vemos la patogenia, que bueno, no es parte, porque ustedes van a hacer su clínica, ¿no es cierto? Siempre vamos a tratar, y ya ustedes han aprendido un poco en lo que es epidemiología, hacer las historias clínicas, ¿no es cierto? Acá tenemos que ver el ambiente de las personas, porque esto es casi para todas las patologías que vamos a ver, ¿no es cierto? El ambiente, las categorías, los datos epidemiológicos y los ejemplos de bacterias más comunes, ¿no es cierto? Esto está en el libro. Entonces, tenemos la categoría, ¿no es cierto? Acá, nosotros utilizamos para consumir agua, alimentos son nuestros nutrientes, y en esto se puede provocar la propagación fecal oral. Entonces, esta transmisión de agua que nosotros tenemos tan mal el servicio de agua, nos va a dar, pues, las diferentes patologías. Los alimentos contaminados, más que todo cuando hay calor, ¿no es cierto? Se producen toxinas, bacterias, y a veces la disminución de esta agua, las personas no se lavan adecuadamente las manos. En las guarderías donde los niños, pues, ¿no? Hay bastante niños y a veces pues hay una propagación fecal oral. ¿Qué bacterias, qué ejemplo nos va a dar? El cólera, que ustedes no han estado en esa pandemia, más o menos del 90 y tantos, casi cerca del 2000, en el 90 más o menos, sí, 95, que mató a miles de personas, que se contamina por justamente, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Con los mariscos, también mal procesados. El Streptococcus aureus, la salmonela, que es muy común en nuestro medio, ¿no? Por los alimentos mal lavados. La shigella y un virus muy conocido es el rotavirus. Dentro de los agentes tenemos el bacteriano, el viral y el parasitario, que nos van a provocar las diarreas. Acá tenemos el bacteriano, tenemos el campylobacter, en los virus el norovirus y la entamoeba histolítica dentro de los parásitos. La más común es la entamoeba. Dentro del huésped también tenemos que hay pues un problema muy grande de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que más diarrea sufren? Los lactantes y los ancianos, ¿no es cierto? Es peligrosa la E. coli enterohemorrágica, la comorbilidad, personas inmunodeprimidas, en este caso hablamos del SIDA, que les ataca más el Cryptosporidium, la acidez gástrica. Muchísima gente utiliza pues antiácidos, ¿no? Y al final termina revirtiendo este antiácido. La flora del tubo digestivo. Usamos tanto antibiótico por cualquier cosa, usamos antibióticos, ¿y qué nos va a pasar? Vamos a producir diarrea, vamos a volar nuestra flora, ¿no?
porque es normal, la flora debe de estar, es normal en nuestro intestino. Y nos van a dar pues todo esto, todos estos datos epidemiológicos, nos puede dar la E. coli, el Clostridium, la salmonela, que miren, nuevamente se repite porque es común, pues, ¿no? Y el Clostridium difficile. El sitio donde vamos a encontrar la mayor cantidad de producción de todos estos agentes, este huésped, porque también ya disminuyen la cantidad de células, es en el estómago, a predominio del intestino delgado y a predominio del intestino grueso. ¿Qué va a pasar en el estómago? Nos va a dar gastroenteritis, nos puede dar desde el estómago, ¿no? Una infección a nivel intestinal nos puede dar enterocolitis, gastroenterocolitis, ¿no es cierto? Nos va a dar en el intestino delgado, como el intestino delgado y el intestino grueso tienen la propiedad de absorber, nos pueden dar diarreas osmóticas, nos pueden dar diarreas secretoras, nos pueden dar diarreas inflamatorias, donde se imbrican todos los factores, ¿no es cierto? Acá tenemos que nos van a dar también el Bacillus cereus, es común en nuestro medio, ¿no es cierto? Porque nos encanta comer el arroz calentado, nos venden bastante, ¿cómo se llama? El arroz chaufa, eso. Y siempre comemos, y mal procesado, ahí nos da pues eso, ¿no? La cólera ya hemos hablado, y la shigella, que nos da pues por la contaminación orofecal. Entonces, vamos a ver la definición ya de lo que es una diarrea. Para que haya una definición correcta, de repente vamos a hablar de las heces prácticamente, un aumento en el volumen fecal, o sea, una mayor cantidad, la disminución de la consistencia fecal y vamos a ver también el aumento en el número de deposiciones, o sea, el aumento de este número de deposiciones, que puede ser mayor de 3 en 24 horas o mayor de 200 gramos al día. Entonces, esto puede estar asociado a diferentes síntomas, ¿no es cierto? Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos o cólicos abdominales. Este aumento de deposiciones, si lo vemos, que está, tiene que estar pues imbricado la consistencia, la frecuencia y el peso, ¿no es cierto? Entonces, una definición objetiva, lo que siempre nosotros decimos, ¿no? ¿Qué es diarrea? Es la presencia de, ay, estoy con diarrea, tengo un aumento de deposiciones aumentados. Inusualmente, ¿por qué hablamos de inusual? Porque acá se tiene que ver un patrón basal. El patrón basal es muy importante, ¿no es cierto? Hay personas que van 3 veces al día al baño. Es su patrón normal. Si aumentan más de 3, en esta persona, 5, ya estamos probablemente hablando de una diarrea. Es por su misma alimentación, bastante fibra consumen estas personas y van 3 veces al día. No es malo eso. Ahora, pueden ir cada 3 días al baño, es también el patrón basal, no hay ningún problema. Pero tenemos que ver, como siempre les digo, ¿no? La consistencia, si su patrón basal siempre son blandas y se vuelven líquidas, está mal, ¿no? En un periodo de 24 horas. Yo no puedo hablar de diarrea. Si hoy día en la mañana me levanté y fui al baño, y estoy con diarrea. No estoy hablando de diarrea, porque tienen que pasar 24 horas para yo catalogar la diarrea. Ojo, 24 horas. Siempre tiene que estar el 24 horas. La definición clínica ya pues es el volumen, la fluidez, la frecuencia, o sea, hablamos de la disminución de la consistencia, la frecuencia y el peso, ¿no es cierto?
puede haber una agresión a nivel de la mucosa gastrointestinal, de acuerdo a los diferentes agentes infecciosos. En muchos casos va a haber sangre, va a haber pus, va a haber dolor abdominal constante y hay un riesgo. Cuando hablamos de diarrea, hablamos de un riesgo de deshidratación y trastornos electrolíticos. Que les cuento que en esta época ya ustedes no van a ver ni siquiera esto casi en los niños. ¿Por qué? Porque ya pues hay otro tipo de epidemiología, ¿no? Los papás están un poco más educados, las personas rápidamente los llevan a los centros de salud, donde el personal de salud, el médico y todo el personal que lo apoya, los educan en cuanto a la deshidratación, ¿no? Y es importante. Antes de acá, hace unos 20 años atrás, qué difícil. Veían cualquier cantidad de niños deshidratados, que hoy día han mejorado, ¿no es cierto? A nivel fisiopatológico, hemos hablado de los conceptos, ¿qué va a pasar a nivel fisiopatológico? Ya estamos hablando que hay una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos. Nosotros fisiopatológicamente vamos a encontrar esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay un transporte intestinal anormal de los solutos en cuanto a la absorción, la secreción y también puede ser la motilidad, ¿no? Entonces, el paso del agua a través de esa membrana intestinal es pasivo y está sujeto a desplazamientos activos y pasivos de los solutos, especialmente el sodio, los cloruros y la glucosa. Hemos visto que el sodio y la glucosa juegan un papel muy importante en las diarreas, más que todo las osmóticas, que siempre, ay, es una diarrea osmótica. No tomes agua que te va a dar una diarrea osmótica, vas a arrastrar solutos. Eso es lo que siempre hablamos, ¿no? No tomes azúcares, ¿no es cierto? Como podemos ver acá en estas figuritas, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué? Vamos a ver rápidamente lo fisiológico, dónde se reabsorben. Ya estamos hablando parte de la reabsorción y la secreción, ¿no? Normalmente a nivel del intestino, bueno, nosotros tomamos líquido, también secretamos líquido y tenemos que reabsorberlo, ¿no es cierto? Entonces, la reabsorción del agua, miren, es grande a nivel del intestino delgado, sodio, potasio y cloro, es bien alta. Si hacemos una comparación con la reabsorción a nivel del intestino grueso, la reabsorción es baja, pero sigue reabsorbiéndose sodio, potasio y cloro, ¿no? Para crear para mantener la homeostasis, todo lo que se secretó lo vamos a reabsorber. Y en las heces seguimos eliminando también sodio, potasio, cloro y agua, ¿no es cierto? ¿En menor proporción? Sí, en menor proporción. ¿Y esto qué va a permitir? Que exista una osmolaridad a nivel orgánico. Nuestra osmolaridad general ya sabemos que está en 290, pero la osmolaridad de las deposiciones también tienen que tener este tipo de osmolaridad, si no se produce un daño al intestino, ¿no es cierto? Es igual, aunque varía en lo que es el GAP, pero por eso es que hay menor cantidad de iones, ¿no es cierto? Por lo tanto, mantenemos la osmolaridad, se trata de mantener la osmolaridad en todos los niveles de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es esta osmolaridad? La osmolaridad en las heces está dada por el GAP osmótico. El GAP osmótico fecal, que es la diferencia, que es poca, a nivel de la osmolaridad de las deposiciones entre el teórico y el real. Un ratito porque están con una otra computadora en sus cursos. Cierra el dormitorio, Jaimito. Listo, ahora sí. Hablamos de este GAP, ¿no es cierto? La diferencia
de las deposiciones entre lo teórico y lo real. O sea, lo teórico dice 290, pero hay un gap osmótico fecal que lo realizan los laboratorios. Es muy tedioso, no todos lo realizan, pero si queremos hacer una definición o una diferencia entre una diarrea osmótica y una secretoria, a veces lo solicitan, ¿no es cierto? Este gap se hace 290, que es lo real, menos 2 el sodio y potasio fecal, y nos va a dar que hay una diferencia, pues no muy grande con esta osmolaridad, que usualmente es en 50 y 100, pero es menos de 50 y 100 de estos iones que salen pues en las heces, ¿no? Ya les dije, se va a diferenciar las dos diarreas, la osmótica y la secretoria. Pero lo complicado está acá, que tiene que ser durante 48 a 72 horas de ese, y se va a medir pues tanto el sodio como el potasio. Entonces, la fisiopatología, como podemos ver los diferentes cuadritos, ¿qué es diarrea? Diarrea es ir al baño, vomitar, dolor, ¿no es cierto? Son los síntomas más comunes de una diarrea, ¿no es cierto? Porque por una disfunción del transporte de agua aumenta la cantidad disminuye la consistencia, aumenta la cantidad y hay mayor peso, ¿no? Un desequilibrio hidromineral. Gracias a que la industria también ha hecho ha disminuido el costo de los hidratantes, podemos mejorar todas estas diarreas. Vamos a clasificar las diarreas, que ya les estoy hablando hace rato, pero hay diferentes tipos de diarreas, ¿no es cierto? Según el tiempo de evolución, tenemos la diarrea aguda, que es menor de 14 días, es la que se produce, que nos da los diferentes tipos de diarrea y solitos se autolimitan, solitas muchas se van a autolimitar solas, otras con tratamiento. La persistente, estas diarreas que persisten más de 14 días, ¿no es cierto? Llegan a más de 14 días y estas diarreas hay que hacer estudios, no las diagnosticamos acá en este primer lugar, porque a veces estamos con diarrea y no vamos. Hay que hacer estudios para ver la patología. Y ya tenemos estas diarreas crónicas, que en muchos libros dicen más de 4 semanas, 2 semanas, más de 2 semanas, más de 4 semanas. Acá ponemos más de 30 días, un número más acertado. Y de esta diarrea crónica, más que todo muchas veces es congénita. Tenemos también tenemos diferentes tipos de enfermedades, la de Crohn, la colitis ulcerosa, que esto sí lo van a ver muy bien en su clínica. La deficiencia de enzimas digestivas, o sea, hablamos de congénitos, abuso de laxantes en cáncer. Cuando hay cáncer también, ¿no? Tenemos diarreas, diferentes tipos de patología. Entonces, según la etiología infecciosa, vamos a ver que pueden ser virales, bacterianas o por parásitos, son las más comunes, ¿no es cierto? Dentro de las virales vemos toda esta cantidad de virus, ¿no es cierto? Pero lo más común en nuestro medio es nuestro rotavirus. Nuestro rotavirus es el más común, que vamos a ver rápidamente cómo funciona. Este rotavirus que en el 95 ya hay la vacuna del rotavirus y ya no tenemos mucha patología, con suerte ustedes también van a ver este rotavirus, porque a los niños se les vacuna con el rotavirus, ¿no? Que es frecuente en los niños pequeños. No dan en los adultos casi. En los adultos ya tenemos que nos va a dar los diferentes síntomas, ¿no? Y más que todo en los ancianos que pierden pues la inmunidad. Las bacterias, dentro de las bacterias tenemos una fila de bacterias, ¿no es cierto? Tenemos el E. coli diarrogénico, que le dicen al E. coli enteropatogénico, la diarrea de los viajeros, ¿no es cierto?
el campylobacter, el cólera, la shigella, la salmonela. Es muy importante y vamos a verla también esta salmonela. Tampoco ya tenemos mucha tifoidea, ¿no? En estas épocas. Ha mejorado, aparentemente ha mejorado lo epidemiológico, lo ambiental, ¿no? El saneamiento. Y acá vamos a tener los parásitos. En nuestro medio, ¿qué parásito tenemos? Nosotros tenemos cualquier cantidad de yardiasis en nuestro medio. Por el mal saneamiento de aguas. Tenemos los depósitos de agua, no hay agua 24 horas, tenemos bastante yardiasis en nuestro medio. Vamos a la selva y encontramos otro tipo de parásitos, ¿no es cierto? En la selva tenemos otro tipo de parásitos por sus ríos, ¿no? Y en determinados sitios también tenemos la entamoeba histolítico. Vamos a encontrar diferentes tipos de parásitos. El tricomonas es un parásito, ¿no? También frecuente en las personas con actividad sexual, ¿no? Y mal llevada, ¿no? Ya hemos visto las otras dos patologías y después según la fisiopatogenia. Aparte que acabamos de ver los parásitos, los virus, las bacterias, hemos visto por la duración, también tenemos una diarrea que va a ser más que todo la bacteriana, la crónica. No hablamos mucho a veces de que se imbrican todos los factores. Vamos a tener los diferentes tipos de diarreas que nos van a dar las clasificaciones anteriores. Tenemos la diarrea osmótica, tenemos una diarrea secretora, tenemos una diarrea exudativa, invasiva y no invasiva, ¿no es cierto? O sea, bacteriana, tanto invasiva y no invasiva. No necesariamente totalmente bacteriana. Y una diarrea motora, ¿no? La dismotilidad que se da. Vamos a hablar acá de los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Vamos a empezar, ¿por qué vamos a empezar con una diarrea invasiva y no invasiva? Porque estas imbrican todas estas diarreas, ¿no es cierto? Esta diarrea invasiva es porque se invaden, o sea, invaden el enterocito, que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Seguida de una multiplicación intraepitelial a nivel del epitelio, se van a penetrar, las bacterias van a entrar y van a invadir a los enterocitos y se van a multiplicar, ojo, multiplicar, causando la destrucción. Hablamos de una diarrea invasiva, ¿no es cierto? Se van a producir citotoxinas y producen daño celular. ¿Ok? Ya hemos dado esto, que lo vamos a ver. Después vamos a hablar de una diarrea secretora, alteración de la secreción. Hemos hecho un repasito, hemos visto que a nivel de las criptas se producen las secreciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir unas enterotoxinas que van a dar lugar a los trastornos de agua, sodio y ligadas, pues no, muchas veces a hormonas, citocinas y mantienen la morfología celular sin alteración. Sin alteración. O sea, acá no se va a alterar todavía. Acá es donde se altera. Hablamos de una diarrea osmótica propiamente dicha. Hay una adherencia en la superficie de los enterocitos y no se absorben los solutos, en este caso, por ejemplo, no se absorben los hidratos de carbono, la glucosa, no se va a absorbir. ¿Y qué va a pasar? Esta absorción, que tenemos que mantener la osmolaridad, va a empezar a jalar agua y agua, ¿no es cierto? Entonces se da una diarrea osmótica por la disminución de la absorción. Y tenemos la diarrea motora o dismotibilidad, que hay una alteración en el hipertaltismo, está mal escrito, con disminución
en el contacto entre el contenido y la mucosa intestinal. ¿Qué es lo que sucede pues en las diarreas, no es cierto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? En la diarrea, hablamos de la diarrea osmótica. En la diarrea osmótica vamos a ver que los electrolitos va a haber se va a omitir, van a aumentar no se van a absorber los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Como no hay absorción de nutrientes, se empiezan a aumentar la cantidad de agua, se va a aumentar la cantidad de agua y ¿qué va a hacer esto? Va a aumentar el volumen de agua, va a dilatar las asas intestinales y se va a producir un aumento de la motilidad. Va a haber un aumento en la velocidad del tránsito intestinal, por eso hablamos. Va a haber un aumento en la velocidad del tránsito intestinal, va a haber menos contacto con el contenido en la mucosa y va a disminuir la absorción. Es así como vemos rápidamente la diarrea osmótica, que la vamos a ver acá. Entonces, hay presencia en luminal, ¿no es cierto? Hay sustancias mal absorbidas, generan el gradiente osmótico porque, y hemos dicho, jalan agua, provocan la salida del agua desde el espacio extracelular, desde el intersticio, hacia el lumen intestinal. Va a pasar rápidamente hacia el lumen intestinal, se va a dilatar este intestino, va a producir va a aumentar la motilidad, y esta motilidad, ¿qué nos va a dar? Que se produzca rápidamente la velocidad del tránsito intestinal, se produce la diarrea, hay disminución del tiempo de contacto. Acá tenemos los carbohidratos que no se reabsorben, los laxantes que no permiten la absorción, la mala absorción de pequeñas partículas, bacterias, la destrucción de esta mucosa probablemente que puede haber, y unas enzimas pancreáticas disminuidas que no permiten la absorción de nutrientes. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a sacar agua, van a atrapar agua, van a sacar agua, más agua para disminuir pues la osmolaridad y nos va a dar una disminución de la osmolaridad intraluminal, ¿no es cierto? Porque jalan harta agua. ¿Qué pasa generalmente acá? Va a haber una adición de los microorganismos en el borde de cepillo del enterocito y van a bloquear pues estos nutrientes. Se produce un exceso de carbohidratos, que ya les he dicho, y se produce este exceso de carbohidratos. ¿Qué va a producir? Es atacado por las bacterias. ¿Y qué va a producir? Abundante ácido láctico, ¿no es cierto? Al ser atacado por las bacterias va a producir harto ácido láctico y produce una diarrea ácida. Una diarrea ácida. Un ejemplo de esta diarrea osmótica es, por ejemplo, la intolerancia a la glucosa. No tenemos, pueden ser pues de origen, no tenemos lactasa, por ejemplo, ¿no? Lo normal que sucede, consumimos nutrientes con lactosa y rápidamente la lactasa hace que se absorba la glucosa con la lactosa, se absorbe normalmente. ¿Qué sucede cuando tenemos deficiencia de lactosa? No va a absorberse estos nutrientes, esta glucosa, esta galactosa no se va a absorber y va a jalar el agua. ¿Qué dijimos? Que al jalar el agua se dilata el intestino, va a dilatarse, miren que no está tan gordito, se va a dilatar nuestro intestino, va a aumentar una motilidad, va a acelerarse la motilidad por distensión, uno de los mecanismos de la distensión de cualquier fibra va a producir una motilidad, ¿no es cierto? Va a aumentar el tránsito intestinal y vamos a empezar a
a eliminar las heces rápidamente y va a disminuirse la absorción de los nutrientes. Por lógica, ustedes que son que estudian medicina, por lógica, si yo no absorbo nutrientes, ¿qué va a pasar? Voy a tener una repercusión. Si esto es crónico, no lo mejoro, voy a tener una repercusión sistémica, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que más sucede en estos síndromes de mala absorción? ¿Qué es lo que más va a suceder? No les puse la laminita. No va a haber una absorción de la vitamina B12, vamos a tener problemas de anemias, diferente tipo de anemia, ¿no es cierto? Por falta de la B12, si no hay el ingrediente va a ser pequeño, anemia microcítica, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestras anemias, vamos a tener adelgazamientos y vamos a tener que mejorar. No, yo siempre digo, ¿no? Muchísima gente dice, yo tengo intolerancia a la lactosa. Son épocas en que vivimos, se ha descubierto pues que hay deficiencia de la hormona lactosa, pero cuando ustedes eran niños han recibido la leche de la mamita y no tenían problemas de intolerancia a la lactosa, ¿no? Hoy en día la mujer que trabaja siempre tiene la mina acelerada, está preocupada cuando tiene un trabajo. Antes nuestras mamás eran amas de casa, ¿no? Y tenían todo el día para darnos de lactar y solo cocinaban, ¿no? Y criaban, y la crianza ha sido diferente definitivamente, ¿no? Y más tolerancia. Entonces, ¿qué intolerancia a la lactosa si la mamita desde que nacíamos nos daba leche materna, ¿no? Y nunca hacíamos diarreitas, no teníamos problemas. Por supuesto que sí hay personas que tienen intolerancia a la lactosa y es genética, muchas veces se transmite por generaciones. Y empezamos a comprar las leches sin lactosa. Es mentira. Yo siempre digo, si ustedes ya van a estudiar medicina, le van a sacar le van a sacar la lactosa a la leche. Díganme, ¿le van a poder extraer a la leche? No, lo que es que se aumenta la lactasa, se aumenten esas leches que consumimos sin lactosa, que consumen la juventud, que, no, le hace mal la lechecita, le da muchos gases. Sí produce gases, cuando no tenemos costumbre de tomar la leche. ¿Qué van a hacer? Le van a aumentar la lactasa y van a crear un equilibrio. ¿Me entienden? Lo que sí tienen es lactasa. Los probióticos es otra cosa. ¿No es cierto? No sé, los cereos, todo eso es otra cosa. Que sí mejora, sí, porque es otro tipo de leche que se toma, ¿no? En los yogures, ¿no? Es otro proceso que tienen. Pero la lactasa en sí es la que aumentan. No es que sea leche sin lactosa. Así de fácil se los digo, ¿no? Justo estuve en un curso y les mando eso, ¿no? Consulten. Entonces, esto es importante, ¿no? Para no hablar más de esto, acá es importante la repercusión a nivel general, ¿no? Si no corregimos esto, se tiene que disminuir, es dietético. Hay gente que come queso y le cae mal, todos los derivados de la leche, entonces tienen que comer, disminuir el consumo o comerlo en otra forma, de repente cocido, y va a mejorar, ¿no? Para que no se produzca este tipo de diarreas. Entonces, ¿quiénes causan las diarreas osmóticas? Hay causas exógenas y hay causas endógenas. Tenemos los laxantes, ¿no es cierto? El magnesio, la lactulosa que lo usamos ahora al por mayor, ha bajado su costo, tan cara que era la lactulosa al inicio, ¿no? Como ya, bueno, y tomamos todo eso. Los fármacos, nos encanta tomar antiácidos y todo este magnesio que contiene el antiácido magnesio, los medicamentos, la colchicina, la colestiramina, dentro de ellos, alimentos que mantengan sorbitol. Nosotros que queremos bajar de peso, las mujeres andamos tomando casi todos los laxantes contienen sorbitol, porque jalan agua
El virus, ya dijimos el rotavirus, los parásitos, las yardias intestinales y el resto de parásitos y bacterias, ¿no es cierto? La E. coli enterotoxigénica, enteroagregativa, enteropatogénica y las causas endógenas, déficit de disacaradas, la lactasa que hemos dicho, ¿no? Que es la más común, síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca, las abetolipoproteinemias, un sobrecrecimiento bacteriano, insuficiencia pancreática, y estamos hablando también, ¿no? Ya hemos dicho en esas dos imágenes, no se produce una cantidad adecuada de enzimas, puede ser genética, son más complicadas estas endógenas, ¿no? La mezcla inadecuada de nutrientes, la superficie de absorción reducida, los bypass intestinales, por diferentes enfermedades, ¿no? No hay una buena absorción y hemos visto quiénes absorben, ¿no? En muchos casos, en la mayoría de casos, en estas diarreas osmóticas, que más que todo hablamos de las exógenas, porque estas endógenas a veces son un poco más complejas, como hemos dicho, cede la diarrea si yo tengo ayuno, ¿no? A veces me como una bacterito, me como diferente alimento infectado, ya dejo de comerlo y se cede la diarrea esta, ¿no? Estas diarreas tienen pues una consistencia alientérica, muchas veces salen no hay una buena digestión porque hemos dicho que aumenta el tránsito intestinal, ¿no es cierto? Y en muchos casos se producen, son abundantes, las esteatorreicas, ¿no? O sea, las heces flotan cuando es ya muy crónico y se ve hasta grasa en las diarreas, ¿no? Por la falta de digestión, de absorción. Acá vemos una diarrea osmótica, hemos hablado de la yardiasis, ¿no es cierto?, de ese parásito que tenemos en nuestro medio, y bueno, lo tomé para que ustedes vean el mecanismo de acción, claro que en su patología lo van a ver, en lo que es su parasitología, si ya lo han visto. Miren, ¿qué pasa con la yardiasis? ¿Qué hemos dicho que pasa en la osmótica? Se pega, ¿no? Se pega, impide. En el caso de la yardiasis, ya no estamos hablando de la glucosa. Miren, se pegan estos parásitos, estas yardias se pegan acá, miren, y no permiten pues la absorción de nutrientes y sucede lo mismito, ¿no es cierto? Va a aumentar la osmolaridad, los carbohidratos, los micronutrientes. Entonces hay el exceso de carbohidratos, que esos aumentan la flora intestinal, las bacterias producen el ácido láctico y se produce una diarrea ácida con un marcado eritema perianal. Esa diarrea ácida por ese ácido láctico que hemos dicho que sale en los carbohidratos, nos va a dar un eritema perianal en los niños. Como les digo, acá tenemos harta yardiasis, entonces esos niños que van al baño y que tienen esto. Hay dolor abdominal también en estas yardiasis. Antes de comer el niño dice, ay, me duele mi estómago. Hay que pensar siempre en esto, ¿no? Miren acá, así de simple, ¿no es cierto? En cuanto a la yardia. Es la mismita que si fuera hemos visto, una deficiencia de lactasa, ¿no es cierto? Nos vamos a la diarrea secretora. Entonces, ¿qué sucede acá en la diarrea secretora? En la diarrea secretora tiene que existir a nivel del enterocito un secretágogo, o sea, que produzca esta diarrea, ¿no es cierto? Tenemos la gastrina, la secretina, que son normales, que pueden ser estos secretágogos a nivel de la luz. Acá ya hablamos de enterotoxinas, a nivel local o a nivel sistémico, que sean los secretágogos. ¿Qué hacen estos secretágogos? Van a aumentar la
la producción de segundos mensajeros, el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio. Acá tenemos los segundos mensajeros y esto ya es a nivel intracelular, ¿no es cierto? Que se producen los segundos mensajeros. ¿Qué van a hacer estos secretagogos? ¿Qué va a hacer este AMP cíclico? Va a aperturar los canales de cloro y aumenta la secreción de cloro. Y esta secreción de cloro va a la vez también estos secretagogos alteran, disminuyen la bomba de sodio y potasio y aumentan pues la cantidad de electrolitos a nivel del lumen intestinal, y hay una inhibición también de esta absorción de cationes, porque ya no funciona esta bomba, ya no absorben estos sodios, estos potasios, ya no van a salir, ¿no es cierto? Y esta diarrea produce deshidratación, porque estamos viendo, ¿no es cierto? Ahorita vamos a verlo, con trastornos del equilibrio ácido-básico. Acá tenemos el secretágogo. ¿Qué va a pasar? Van a inhibir la reabsorción, ¿no es cierto?, de los diferentes electrolitos. Entonces, se van a secretar sodio. Normalmente se secreta el cloro, pero va a haber una alteración que va a permitir, va a inhibir, va a aperturar más los canales. Y esta diarrea secretora no cede con el ayuno, para nada. Entonces dijimos que está dada por la activación de segundos, va a activar estos secretados, diferentes mecanismos de acción, ¿no? Los segundos mensajeros, AMP cíclico, GMP cíclico y el calcio. Acá dentro del AMP cíclico tenemos las toxinas bacterianas, el cólera, la E. coli enterotoxigénica, que es la que produce la diarrea del viajero, la shigella, la salmonella, el Campylobacter. Aquí es muy importante las hormonas, saber que lo produce este mecanismo del AMP cíclico, el PIB, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina, la secretina y los ácidos biliares cuando hay una disminución. ¿Qué va a pasar cuando hay una disminución de ácidos biliares? Se va a inhibir la absorción, ¿no es cierto?, de las grasas, no va a permitir una emulsión y vamos a tener una exposición, vamos a tener diarreas, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo. Acá hablamos de las toxinas, el E. coli, dependientes del calcio, el clostridium, la acetilcolina, la serotonina, la bradicinina. Y acá vamos a ver rápidamente el mecanismo de acción. ¿Qué pasa con las hormonas? Miren, y neurotransmisores. Sabemos que a nivel pues, de la musculatura, tenemos a nivel también de toda la estructura digestiva que tenemos neurotransmisores, ¿no es cierto? Acá tenemos el BIP, tenemos los laxantes, tenemos las toxinas, todo lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, que van a incrementar cuando se adhieren este tipo de estímulos, van a incrementar la producción de AMP cíclico. Va a aperturar los canales de sodio, los va a abrir los canales, de cloro, y va a bloquear estas bombas, y se va a empezar a arrastrar agua y sodio por vía paracelular y el agua. Bloquean esta absorción de nutrientes. Por lo tanto, vamos a tener una diarrea secretora de iones, ¿no es cierto? Cuando tenemos la clorridea congénita, ¿qué sucede? La acetilcolina, aumenta la acetilcolina a nivel de la célula enterocromafina del sistema nervioso entérico,
actúa a nivel del sistema nervioso entérico, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la acetilcolina con el sistema nervioso entérico, el GMP cíclico y el calcio. Este va a producir una mayor secreción, ya sabemos, de cloro, va a inhibir la reabsorción de sodio, disminuye la actividad ATPase, disminuyendo esta absorción de sodio, la bomba de sodio y potasio, y todo eso a nivel del enterocito, ¿no es cierto? Con la apertura de canales de cloro, casi es la misma función, solamente que aquí estamos con la acetilcolina. ¿Qué causas producen las diarreas secretoras? También hemos hablado en la osmótica, los laxantes. Tenemos exógenas y endógenas, laxantes, fármacos, los diuréticos. Tenemos los tóxicos, ¿no? Mariscos, café, hongos. Toxinas ingeridas, el Staphylococcus aureus, que lo conocemos, de los alimentos, ¿no es cierto? Las endógenas, las enterotoxinas bacterianas, el cólera, la E. coli, los laxantes endógenos, acá tenemos las feniltoninas y acá tenemos los ácidos hidroxilados, los tumores productores de hormonas. Y bueno, les he traído el cólera, ya que estamos hablando del cólera, cómo que se produce esta diarrea secretora para verla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Nosotros consumimos mariscos y nos consumimos ahí en los mariscos la toxina, la toxina colérica, ¿no es cierto? Esta toxina colérica, ¿qué va a pasar? Se va a acoplar a un receptor y va a ingresar al enterocito, ¿no es cierto? Acá en el enterocito, ¿qué va a pasar? Excita la adenilciclasa, ¿cierto? Excita la adenilciclasa y va a producirse una formación, un aumento del AMP cíclico, va a producir un aumento del AMP cíclico. Este incremento del AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la bomba de sodio y potasio y va a jalar harta agua. También va a aperturar los canales de cloro. Va a salir sodio, va a salir potasio, pero no van a ingresar. ¿Por qué? Porque hay una mala absorción también de nutrientes porque bloquea el mecanismo de transporte del sodio. Va a bloquear ese mecanismo de transporte del sodio y vamos a tener un problema de una diarrea secretora. Vamos a tener una diarrea secretora. Se va a eliminar harto sodio. Ya vimos que el sodio era escaso, no llegaba ni a 20, ni a 10, y aquel potasio. Y la osmolaridad se va a incrementar. Va a aumentar la osmolaridad. ¿Por qué? Porque se anula todos estos mecanismos. No sucede lo mismo en el otro mecanismo, en el osmótico. Entonces, vamos a ver qué sucede con una diarrea enterotoxigénica, que es la más común en la diarrea del viajero, que se produce por dos tipos de toxinas, la termolábil y la termoestable. ¿Qué es lo que sucede? Comemos alimentos contaminados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a dar? No es cierto. Estos alimentos van a producir dos tipos de toxinas, una termolábil y una termoestable, por dos mecanismos. Esta E. coli, ¿qué va a pasar con sus fibras? Se va a adherir a las vellosidades y ¿qué va a hacer? Se va a absorber, como podemos ver acá, entra, ¿no es cierto? Entra al enterocito por este mecanismo. Acá esta termoestable se une a la guanilciclasa. Esta se va a unir a la adenilciclasa,
ojo, se va a unir a la adenilciclasa a través de su subunidad A, se va a unir a la adenilciclasa por los ribosomas, GDP, GTP, a la guanilciclasa. Esta se une a la guanililciclasa, ¿no es cierto? Entra, pero a nivel de acá, entra y va a estimular el GTP a GMP ciclo, aumenta el GMP cíclico, ¿no es cierto? Esta adenilciclasa también incrementa el GMP cíclico. Entonces, también incrementa el GMP cíclico. ¿Y qué hacen estas dos? Miren, se potencian. Estos dos van a aperturar los canales de cloro. Ya hemos dicho que arrastran el sodio y el agua. Sale harto cloro, pero el cloro no sale solo, también estimula la salida de sodio y agua. Y por lo tanto nos van a dar esta diarrea secretora. Se va a secretar el electrolitos y se va a bloquear lo que es la bomba de sodio y potasio. O se va a disminuir la función. Entonces, estas diarreas, tanto secretora, aquí está mal, es diarrea osmótica versus secretoria. Bueno, vamos a ver, hemos hablado de los GAP a un inicio, ¿no es cierto? Hemos dicho que van a producir un gap osmótico a nivel de diarrea de las heces y va a haber un gap, va a haber una osmolaridad que va a aumentar o va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, en la diarrea osmótica, miren, el volumen de las heces es menor de 200 ml en 24 horas. Es mayor en la secretora, hay mayor cantidad de agua. ¿Por qué es mayor? Porque tenemos mayor cantidad de iones que necesitan salir, ¿no es cierto? Y jalan harta agua. La respuesta al ayuno, no hay respuesta en el ayuno. El sodio en las heces es de menos 70 miliequivalentes, a que es mayor el sodio. Los carbohidratos, si yo hago un examen de carbohidratos reductores, vamos a tener que son positivos en ambos casos. Y el pH, miren, como hay hartos disacáridos, el pH es menor de 5. ¿Por qué? Porque jalan la agüita para diluir esto, ¿no? En cambio acá tenemos más iones. Entonces estos iones nos van a dar un gap osmótico diferente. Entonces, acá tenemos la secretora donde tenemos una secreción de iones alta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá hablamos de una osmolaridad fecal alta. ¿Miren? Esta es la osmolaridad fecal y este es el gap osmolar fecal. La osmolaridad fecal ha aumentado, es alta en la secretora y el gap osmolar fecal es bajo este gap osmolar fecal. ¿Qué sucede aquí en la diarrea osmótica? En la diarrea osmótica tenemos que hay un incremento del gap osmolar, ¿no es cierto? Se eliminan menos cantidad de heces, pero tienen mayor osmolaridad, ¿no es cierto? Acá se eliminan hartas heces, por eso hay un gap osmolar menor. Acá hay más heces, menos heces, y se concentra el gap osmolar. La osmolaridad fecal, la osmolaridad fecal va a estar disminuida. Y acá va a estar, la osmolaridad fecal va a estar aumentada, acá va a estar disminuida. Y el gap osmolar acá va a estar alto y acá va a estar menos, ¿no es cierto?
menor. Ya para entrar a lo que es las diarreas inflamatorias, que nos falta, las diarreas infecciosas, para terminar, esto lo van a ver mucho mejor en patología, mucho menor, pero igual lo vamos a hacer. Existen pues, recordando los cuadritos, existe una diarrea infecciosa aguda acuosa y una con sangre, cuando hay infección. Dentro de la acuosa tenemos la secretoria, que ya hemos hablado bastante, no nos olvidemos quiénes producen esto. Nosotros tenemos el E. coli, tenemos la Shigella, ¿no es cierto? Que estas Shigella son las que nos da a veces por comer alimentos, pues muy mal cocidas, las salmonelas, ¿no es cierto? También. Y dentro de estas no nos olvidemos la enterotoxigénica, dentro de la secretora, ¿no es cierto? Es enterotoxigénica, que es la del viajero. Dentro de la osmótica, ya hemos visto virus, parásitos, laxantes, y dentro de la invasiva tenemos la Shigella, la salmonella, el E. coli, el Campylobacter, la Yersinia, y la no invasiva, el E. coli enterohemorrágico, con sus diferentes presentaciones, el Clostridium y la E. coli enteropatogénica. A veces nosotros decimos, ¿qué es lo que más nos enferma cuando estamos, cuando comemos mal? La Shigella, ¿no? Nos da una shigellosis, es la más común, ¿no? Los Campylobacter. Entonces, hablamos en las diarreas inflamatorias. ¿Qué va a pasar con la diarrea inflamatoria? Tenemos un daño del enterocito. Este enterocito, al estar dañado en las inflamatorias, está asociado a una inflamación, una infiltración, una ulceración a nivel de la mucosa intestinal. Puede ser es exudativa por agentes infecciosos que colonizan y hay adherencia. Puede ser invasiva porque hay citoxinas, se producen citotoxinas. Puede haber una respuesta inflamatoria. Puede haber una respuesta inflamatoria celular, humoral y fagocítica. 3 tipos de respuestas. Provocan exudación de proteínas séricas, sangre, moco, pus, hacia la luz intestinal. Acá también hay un compromiso grande de lo que es las proteínas, ¿no es cierto? Las causas invasoras, bacterias, virus y parásitos, producen citotoxinas. Tenemos las causas inflamatorias, autoinmunes, tóxicas, o toxinas propias que consumimos. A nivel vascular puede haber factores vasculares que van a producir daño del enterocito, y las idiopáticas, las que nunca sabemos, ¿no es cierto? No olvidar que estas bacterias, estas diarreas inflamatorias, con procesos inflamatorios que ingresan a la célula, dañan la célula, también hay repercusión sistémica, ¿no es cierto? Va a haber malnutrición, dolores crónicos, diarreas con sangre, anemias, todo esto, ¿no es cierto? Entonces, los síndromes clínicos no inflamatorio, vamos a hacer rápidamente la diferencia. ¿Qué va a dar la diarrea no inflamatoria? Nos va a dar heces voluminosas, alto volumen. Y la inflamatoria nos va a dar poco volumen y poco voluminosa. Vamos a secretar más que todo, ¿no es cierto? El aspecto de las heces es acuosa. No hay leucocitos fecales y rara vez hay sangre oculta. Las mucosas son sanguinolenta, es mucosa sanguinolenta, las heces, hay abundantes leucocitos fecales, más de 100 por gramo.
Esto de los leucocitos casi ya, si bien es cierto, se utilizan, pero muchas veces si nosotros analizamos bien una diarrea, sus patologías, y hemos hablado muy bien de la secretora y de la osmótica, vamos a ver que nos van a llevar, porque también estas se imbrican. Si vemos sangre, ya estamos viendo que estas diarreas, que en un principio era secretora puro, nos va a dar daño de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Va a haber dolor abdominal en el mesogastrio. Difuso, no es muy grande, pero esta sí va a doler el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. La fiebre es poco frecuente y acá ya cuando ya hay pues compromiso inflamatorio es frecuente. ¿Hay una sensación de urgencia para ir al baño? No, acá sí hay urgencia. Duele fuerte, duele. Se va al intestino, a la parte de la fosa ilíaca izquierda y duele pues como una necesidad de ir al baño. Hay tenesmo en estas diarreas, ¿no? Si hay un estado tóxico es mucho peor. Hay dolor, el tenesmo no es muy frecuente en la no inflamatoria, y se limita. Acá tenemos la diarrea del viajero, se limita. La localización preferentemente en el intestino delgado, preferentemente en el colon. Acá tenemos en el colon, ¿no? La no inflamatoria y la inflamatoria. Tenemos que se hacen muchísimos análisis para ver estos tipos de diarrea. Tenemos los leucocitos en heces que, miren, nos da una sensibilidad de 0.73 y una especificidad de 0.84. Determinación de la lactoferrina, que sí es un poco más por su sensibilidad, pero la especificidad sigue siendo baja. Y la que ahora se está usando, que no sé si la hacen en nuestro medio, pero bueno, se lee, se ha visto en los simposios, la calprotectina, ¿no es cierto? Que tiene una especificidad del 0.98%, y su sensibilidad también es alta, 0.86 es aceptable. Los diagnósticos también a veces utilizamos cultivos cuando vemos unas diarreas crónicas, ¿no es cierto? Mayor de 30 días o mayor de 15 días, ya la mamá se asusta, ¿no? Ya quiere saber que tiene su niño, y los adultos también, ¿no? Se empieza a ver si hay salmonella, shigella, campylobacter, y tienen muy buena especificidad para estos tres, ¿no? La shigella, salmonella y campylobacter. Los exámenes microscópicos, podemos ver en fresco las heces para ver si hay parásitos, bacterias. Los parasitológicos seriados, los métodos inmunológicos que son muy buenos, antígeno, anticuerpo, los métodos moleculares, hoy en día se utiliza mucho el PCR, y métodos especiales, ¿no? Cultivos celulares. Encontré otra más rapidita. Y tenemos que estos agentes causales de la diarrea infecciosa, tenemos pues, ¿no? Los bacilos cereus. Comemos el arroz. Ojo, no nos olvidemos de esto, pregunta de examen. Estos bacilos cereus, arroz, el estafilococo aureus, comida contaminada por estafilococo, que es lo que nos da las diarreas rapiditas por comer mayonesa, ¿no? El Clostridium perfringens. Miren, tienen su propia característica, son sustancias, son toxinas preformadas en esos alimentos. El periodo de incubación es rápido. Comemos si estamos mal, antes de las 24 horas, ya estamos mal. Nos va a producir de repente vómitos, esas intoxicaciones masivas por estafilococos que hay, ¿no es cierto? Producen bastante vómitos, el hospital se abarrota, ¿no es cierto?, en los viajantes, en las personas excursionistas que les dan, que comen estas comidas a veces, ¿no? Entonces, acá tenemos que el dolor abdominal puede durar 2 o más días, ¿no? La fiebre no es muy frecuente y hay diarreas acuosas.
Tenemos la enterotoxina del cólera, la diarrea enterotoxigénica, la del viajero. Estoy haciendo hincapié en estas diarreas, el clostridio y todo eso. ¿Por qué? Porque estos, incluso ustedes cuando viajan, ¿no? Uno viaja, por ejemplo, está en Lima, supongamos, ¿no? Y de repente, pues, ¿dónde voy a comer? ¿Dónde caigo parado, no? Y pasa un día, al otro día me da una diarrea, desde 8 horas hasta 72 horas, hasta 3 días. Puede haber el periodo de incubación. Los que viajan a veces el primer día están bien, el segundo bien, el tercero ya fueron, ¿no? Hay vómitos, puede haber el mismo dolor casi que por eso están en este recuadro. Es una enterotoxina, esta es una toxina preformada, y también son diarreas acuosas. En estos dos, ¿a quién no le ha dado? De repente sí les ha dado. Cuando eran más jóvenes. Bueno, ustedes todavía no. Sí, yo creo que sí. La enteroadherente, o sea, ya acá hay una E. coli enteropatogénica, la adherente, la yardiasis, que ya hemos visto que se adhiere, el Cryptosporidium, hay un periodo de incubación de un día, ya no es horas, un día a 8 días, casi no produce mucho vómito, hay dolor abdominal, aumenta el dolor abdominal, es casi frecuente cuando van a comer, y la fiebre, que también es un poco más fuerte porque se adhieren, ¿no? La diarrea, miren, es escasa, 1 a 2 es acuosa pero babosa. ¿Por qué? Porque ya estamos eliminando, ya estamos dañando la capa que cubre los enterocitos, ¿no es cierto? Los productores de citocinas, aquí hablamos de citocinas, tenemos el Clostridium y la E. coli enterohemorrágica. Acá ya los días son hay mayor cantidad de días y la misma patología, pero acá ya hay más dolor porque hay una citotoxina, mayor dolor abdominal, y por las heces son, acá sí ya podemos ver sanguinolentas, acuosas sanguinolentas, y en la enterocolio hemorrágica es pronto lo sanguinolento. Y los mecanismos que hemos visto, pues no, inflamación mínima, rotavirus, norvirus. Hay una inflamación mínima. Esto tienen que aprendérselo. La inflamación variable producen la salmonela y la aeromonas, ¿no? Y la inflamación intensa, Shigella y la entamoeba histolítica, que en muchos países es frecuente, si bien es cierto, en nuestro medio ya no hay, porque tenemos el saneamiento, la gente ha entendido de comer las verduras bien limpias, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente, ¿qué diferencias? Vamos a ver rápidamente cómo vamos a hacer un diagnóstico de una diarrea aguda y una diarrea crónica, ¿no es cierto? Que hemos visto. Acá es infecciosa y no infecciosa. En la no infecciosa no hay problema, se evalúa y se trata. En la infecciosa vemos los criterios de gravedad. Si no hay criterios de gravedad, tratamiento sintomático. Acá tenemos ya que hacer en esta diarrea, criterios de laboratorios, ¿no es cierto? Hemocultivos, cultivos, dar tratamiento. Y si hay una respuesta adecuada, ok, pero si en el tratamiento no hay una respuesta adecuada y es mayor de 10 días, ya hay que hacer una sigmoidoscopía. O sea, para ver cómo está esa mucosa, ese epitelio, esos enterocitos, todo eso, ¿no? Del sigmoides y del colon. Dentro de la diarrea crónica, vamos a ver la historia clínica. Es muy importante la historia clínica. Miren que acá también es importante, pero acá es muy, bueno, en toda la
clínica, ustedes van a tener que hacer una muy buena historia clínica. Vamos a ver si es orgánica o si es una diarrea funcional, ¿cierto? Vamos a ver, como ya es crónica, igual, tenemos que hacer todo lo que es laboratorio, ¿cierto? Tenemos creatinina, tenemos si hay problemas gástricos, ¿no es cierto? Si tenemos el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, la histamina, la hidroxicloroacético urinario. Tenemos que ver un montón de, hacer pues, ¿no? Los móticos, lo secretor más que todo, ¿no? El examen parasitológico y la colonoscopía con biopsia. Si no hay un diagnóstico, tenemos que seguir tratando, ¿no es cierto? Ver un diagnóstico, un 75% de los casos, sino hacer mucho más estudios y dar tratamiento. Porque hay diarreas crónicas que nunca se curan. La E. coli, le he traído acá porque la E. coli es una de las, si hemos visto, de estas bacterias que producen mucho daño, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en primer lugar esta, sí tenemos que saberlo sí o sí, la E. coli, la que produce la toxina Shiga, la E. coli Shiga termogénica, la entero hemorrágica que nos va a dar, ¿no es cierto? Esta E. coli, productora de Shiga, es mata, es peligrosa. Se produce por el agua, por los alimentos, en todas las personas, todos los países y los industrializados, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir? Va a producir una colitis hemorrágica. Imagínense, se van a destruir las velocidades y van a salir. Y esta colitis hemorrágica nos va a producir un síndrome hemolítico urémico. Va a actuar a nivel del riñón, va a destruir todo lo que son glóbulos rojos. Vamos a tener una enfermedad fatal, ¿no es cierto? El rasgo definitorio, miren que no hay en ninguno, es la toxina Shiga que se produce cuando tomamos estos alimentos. Y el elemento genético causante es el bacteriófago codificante, el STX1, semejante al delta o STX2. Después tenemos la E. coli enteropatogénica, que es importante, que la tenemos que conocer. Es una diarrea persistente. Esta está en los países en desarrollo. Acá comemos muchas veces alimentos mal procesados. La adherencia es localizada en la lesión, hay borramiento del epitelio intestinal y cuando se daña el epitelio, ¿qué va a pasar? Las criptas van a estar más expuestas y va a haber mayor secreción, ¿no es cierto? Acá tenemos el plasmidium del factor de la adherencia, el locus del borramiento, o sea, de la misma bacteria, ¿no es cierto? La enterotoxigénica que ya hemos visto, ¿no es cierto? Viajeros, países, alimentos, ¿no es cierto? Y hemos hablado de los plasmidios, de su virulencia, ¿no es cierto? La disentérica, la enteroinvasiva, que es la que nos da, en muchos casos tenemos bastante de esto, hay que hacer un buen tratamiento, definir bien esta diarrea. Si hablamos ya de estas diarreas, tiene que haber diarrea más de un día. No podemos hablar que hoy mi hijito de la frente hizo diarrea. No, estamos hablando ya de esto, ¿no? Estamos hablando de esta diarrea, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, esta disentérica. Y el rasgo que tiene esto es la invasión de células, se multiplica intracelularmente y hay diseminación de una célula a otra. Vamos a ver esta enteroinvasiva así como un ejemplo, ¿no es cierto?
Acá tenemos la diarrea inflamatoria. ¿Qué hemos dicho? Por ejemplo, una salmonela ingresa, se adhiere al epitelio, a las vellosidades del enterocito y penetra, son penetrantes, ingresan, ¿no es cierto? Ingresan, miren, ingresan acá. ¿Y qué pasa? Al toque se multiplican. ¿Qué hemos dicho? Se multiplican, ¿no es cierto? Acá tenemos se multiplican y se fagocitan. Son fagocitadas por los polimorfos y este fagocito que es por los polimorfos y los macrófagos, las células enterocromafines estimulan las células enterocromafines, las células inflamatorias. Hay una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto?, para fagocitar a esta salmonela. Estas células inflamatorias de linfocitos, neutrófilos, fibroblastos, eosinófilos, van a producir pues serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, factores de adhesión molecular a las proteínas, se adhieren. Y todo esta respuesta inflamatoria, ¿qué va a pasar? Va a lesionar el epitelio. Por lo tanto, va a producir una vasodilatación con edema. Se va a secretar el agua, los electrolitos, se va a activar el sistema nervioso del músculo liso que tenemos porque ya es profundo, y hay un incremento de la motilidad y se nos produce pues, las diarreas secretorias, ¿no es cierto? Se produce una diarrea secretoria porque ya hemos dicho, se destruye, ¿no es cierto? Siempre pensemos que se va a aumentar, va a haber un edema, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestras bacterias que fueron fagocitadas. Hay una invasión del tejido profundo. Esta invasión del tejido profundo va a producir que haya una réplica, pase en la sangre y haya una mayor producción de factores, pues, ¿no? Esta invasión va a permitir que se produzca una reinfección, mayores factores, mayor destrucción y se secreta abundante agua y electrolitos, ¿ok? Entonces, nosotros vemos el rotavirus, que es un virus, hemos hablado de una bacteria, ahora hablamos de nuestro rotavirus, que era frecuente en nuestro medio, ojalá que tengan la oportunidad de ver. Hay una adhesión y penetración en el enterocito de las vellosidades. Miren, acá está el rotavirus, ingresa y penetra la destrucción de estas vellosidades selectivas a manera de parche. Miren, hace un parchecito. En las puntas de las vellosidades hay una destrucción selectiva y los enterocitos de las criptas cubren totalmente estas vellosidades, ¿no es cierto? De tal forma que lo cubren totalmente, dando lugar a la secreción, ingresan, activan, acá activan el calcio, la fosfolipasa C, el trifosfato de inositol, activan el calcio y ¿qué van a producir? Van a permitir que se produzca un aumento de la secreción de cloro, va a salir abundante líquido y se va a producir este bloqueo, ya no van a haber una zona absortiva, ¿no es cierto? Se van a absorber, los disacaridáceos no se van a absorber y hay un peligro, pues, ¿no? De las proteínas estructurales se destruyen y tenemos produce una diarrea secretora. También se ha descubierto que esta proteína no estructural, la NSP4, tiene actividad enterotóxica, al igual que los rotavirus, incrementan a los rotavirus para producir todo este incremento de la secreción de cloro conjunto. Sale cloro, sale sodio, sale potasio, pero no se reabsorben porque hay una alteración a nivel de la bomba de sodio y potasio. Otra de las diarreas que quería ver era que vean una shigella, ¿no es cierto? Miren qué pasa con la shigella. Igual tenemos a la shigella, ingresa a la célula
y es fagocitada, se produce toda la acción, la apoptosis por los macrosas, caspasas, la supervivencia de las chiguelas, el inicio de la inflamación, y todo esto va a llegar acá, va a activar pues también, ¿no? A los canales a los canales de sodio, de cloro, y también que hay una diseminación de célula a célula. Hablábamos que se producía una réplica rápidamente de estas células en las anteriores, pero acá ¿qué sucede con la chiguela? Esta se disemina de célula a célula y rápidamente van a destruir, ¿no?, la membrana, ¿no es cierto? Invaden el hospedero y la bacteria IPA, ¿dónde está acá la IPA? Por acá debe estar. Acá está. La bacteria IPA en la célula intestinal, con la lisis de las membranas vaculares, lisis de todas las membranas vaculares, la toxina chica causa una diarrea, causando este síndrome viscerohemolítico por este tipo de, porque actúa también a nivel de la lisis de las membranas vaculares, ¿no? Y se transmite de esta forma, por eso es que destruye, mata.